Claro, vemos gente entrenar y parece que todo el mundo entrena, la realidad es que apenas entrena la gente. Cada vez que pude trotar, troté 200 metros, 180 pulsaciones y paro porque creo que la gente en términos generales es que se pierden con mucha información. Es lo que me dijo el médico cuando me vio el menisco. Dije, mira, tú cuando metes un sándwich con queso, pues el queso es tu menisco. Para que te hagas una idea y se haga todo el mundo una idea, me dijo que cuando salí del quirófano que no podía volver a hacer deporte nunca más. Bueno, Pablo, muchas gracias por pasarte al podcast. Muchas gracias a ti, Nacho, por invitarme. A ver, vamos a charlar un poquito. Muy bien. Bueno, para que te ponga un poco la audiencia en contexto, ¿quién eres y a qué te dedicas dentro del mundo del entrenamiento? Vale, pues yo me llamo Pablo y bueno, yo estudié INEF, como bien sabes. Para quien no lo sepa, fuimos compañeros de Buenos universidad. compañeros, sí. Así que, pues eso. Y luego del tema profesional, bueno, yo al principio terminé la carrera, Ujú. entrenador personal, estaba en un gimnasio donde se hacían aparte clases dirigidas. Y ahí tras unos años estuve de coordinador y luego ya me monté como mi propio proyecto. Entonces, a día de hoy, sobre todo, me dedico al tema online. Soy entrenador online, tengo mi aplicación y bueno, funciono de esa forma. Junto con mi pareja, creamos contenido, llevamos todo el tema. Oh, Así madre que mía. un Vamos, no paras, resumencillo. ¿no? Desde luego. Nada, nada. Y me surge la duda, ¿cómo empieza tu relación con el entrenamiento y con el gimnasio? Mm. A ver, pues realmente yo tenía claro desde que era muy pequeño que Ujú. quería, desde el colegio, que quería dedicarme al tema del ejercicio y bueno, pues ya desde entonces ya me planteé estudiar la carrera, bueno, vi las posibilidades que había. Y pues como siempre me ha gustado hacer deporte, pues al final quería conocerlo más y por conocerlo más un hobby se hizo profesión y así pues como a muchos nos ha pasado que a través del deporte Claro, pues hemos conocido también nuestro trabajo. Así total, total. que sobre todo con el deporte. Joder, qué bien. Bueno, me recuerdas un poco a mí, ¿no? Que me pasó Sí, un poco parecido. Y en eso, en ese aspecto que comentas de entrenador online, ¿es sí. para todo tipo de personas o en un reto específico, en un campo muy concreto? ¿O cómo? Cuéntame. Vale, a ver, yo tenemos la parte de una cosa que se llama el Club Mío, que eso es como una especie de suscripción para todas las personas que se les hace muy elevado, pues lo que es un asesoramiento personalizado Ujú. que no todo el mundo se puede permitir pues estar meses y meses y meses siguiendo un plan de entrenamiento Claro. guiado. Ujú. Entonces, pues como yo siempre he considerado que lo mejor que existe para el deporte no es la planificación que hagas, sino la adherencia que consigas en la persona, es decir, tú puedes hacer mejor plan, estar 2 meses, que una persona con un plan perfecto va a conseguir resultados bajos, pero una persona con un plan menos perfecto, un plan mucho más sencillo, pues si lo mantiene a largo plazo, lo consigue. Entonces, por eso surgió como esa idea. Entonces, luego, en esa parte, tratamos de abarcar la mayor cantidad de personas, porque al final es adaptar el entrenamiento a las condiciones de cada persona. Y luego Claro. ya la parte más de asesoramiento personalizado online, eso es para personas con casos más especiales, pues que vengan de una lesión, que tengan algún problema en concreto, que sí que haya que introducir variables en sus entrenamientos para o conseguir un objetivo que puede ser recuperarte una lesión o porque simplemente esas personas quieren un contacto más directo. Claro. Entonces, básicamente esas son como las dos. Ujú. ¿Y está dentro del entrenamiento de fuerza o también, por ejemplo, si quiere alguien entrenar algún reto deportivo tipo Sí. carrera o algo así, también le entrenáis? O sea, en la parte del club mío, el entrenamiento está enfocado en fuerza porque al final Ujú. son entrenamientos de 5 días o 3 días para hacer en casa o en el gimnasio. Entonces es como muy amplio para todas las personas, con Claro. modificaciones para que ellos puedan hacer progresiones y también se incluye la nutrición. Entonces, no es como tal para obtener un rendimiento específico en algún deporte o en alguna prueba, que para eso considero que deberías de seguir una planificación más orientada a tus circunstancias, Ujú. sino que son como pues, planificaciones de entrenamiento que al final la realidad es que al día de hoy, aunque nosotros estamos en el mundo del deporte y estamos muy sesgados porque claro, vemos gente entrenar y parece que todo el mundo entrena, la realidad es que apenas entrena la gente. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, claro, la gente no busca prepararse un Hyrox o no busca una competición de powerlifting. La gente, pues al final lo que busca es, pues, cómo puedo perder grasa, cómo puedo ganar Salud. músculo. Claro, Ujú. salud y sobre todo el componente físico, porque es como todo. A mí me ha pasado que hasta que no pierdes la salud, como me ha pasado con la lesión de la rodilla, es como que no la valoras. Entonces la Sí. gente suele ser más, quiero quitarme la grasa para verme bien, que quiero estar con un porcentaje graso de grasa, o sea, un porcentaje Sí. bajo de grasa para tener mejor salud Ujú. cardiovascular y todo el tema. Entonces, pero bueno, Sí, y sí. luego ya pues la parte online de preparaciones, eso sí que pues depende de la persona.
Yo sí que es cierto que en disciplinas en las que yo no estoy puesto, porque Ujú. esto es como todo, o sea, cada Claro. vez se está especializando más. Ujú. Yo no voy a preparar ni a un tenista, ni a un powerlifting, ni un powerlifter, ni nada que yo no haya estado trabajando. Entonces, en esa parte sí que yo estuve mucho tiempo, hace un año y medio, preparándome Hyrox, entrenamientos de Ujú. este estilo, que Sí, se llevan sí, mucho. Entonces, por ejemplo, ese tipo de perfil sí lo llevo. Pero a mí nunca me ha gustado llevar gente que se me escape de claro. tanto mi experiencia teórica como práctica. No, no, total. Es que el abanico puede ser muy amplio, Claro, puede abarcar todo tipo de pruebas, todo tipo de deportes y al final claro. cuanto más generalizas, más complicado es individualizar en el caso concreto, ¿no? Eso es. Ujú. Eso es. Bueno, pues vamos a charlar un poco de entrenamiento y te voy a hacer algunas Claro. preguntas del propio entrenamiento. Y me encanta que digas lo de fuerza, porque es un Sí, perfil que todavía no he entrado en el podcast y me sí. parece súper interesante. Por ejemplo, para alguien que quiere entrenar o empezar fuerza, ¿qué consideras tú que tiene que tener en cuenta sí o sí? Para trabajar fuerza. Ujú. O sea, si tú quieres el componente, porque al final fuerza, como es muy variable, pues es fuerza resistencia, fuerza máxima Sí. o hipertrofia y tal. Una persona que quiera trabajar la fuerza, a ver, sobre todo es el trabajo a día de hoy lo que más está demostrado la tensión mecánica que las fibras musculares soporten y se lleven en cada entrenamiento. Entonces, fuerza, existen muchos tipos. O sea, si quieres fuerza para levantar más cargas, porque tu objetivo es llegar en banca a 100 kilos, pues ahí sí que es un tipo de entrenamiento que no es el mismo que, por ejemplo, la hipertrofia, pero sí que todo tiene relación en la progresión y en la utilización óptima de cargas. Entonces, Claro. una persona que quiera ganar fuerza, que quiera ganar masa muscular o cualquier cosa similar, incluso en pérdida de grasa, si estás empezando, también puedes perder Sí. un poquito de grasa y ganar masa muscular, es el trabajo de cargas y tener una buena progresión. Ujú. Entonces, ir aprendiendo poco a poco pues, a trabajar cerca de lo que se llama el fallo muscular, o sea, trabajar en RIR 1, esas repeticiones Claro. en Ujú. recámara. Sí, Entonces, sí. una persona, si estás empezando, pues primero, hazte con el movimiento de los ejercicios. Aprende cómo se controlan esas cargas, primero con cargas no muy altas y cada vez especialízate más, Ujú. porque al final también tienes que especializarte en un movimiento. O sea, si tú quieres ganar fuerza en banca, pues bueno, puedes tirar mucho en sentadilla, que no tiene transferencia. Claro, claro. Entonces, claro, es una pregunta amplia, pero si nos enfocamos en lo que es fuerza, pues Ujú. eso, si quieres fuerza máxima, pues especialízate en el movimiento que quieras hacer. Ujú. Si quieres fuerza general, pues mejorar tus marcas en general, pues utiliza cargas que te permitan llegar a un rango óptimo de repeticiones y que aprendas, que es lo que le cuesta mucho a la gente, acercarte a ese RIR 2, RIR 3, que más o Sí, sí, menos sería sí. el óptimo. Que lo ¿Por típico, qué terminas crees? una serie y puedes Sí, 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 ya, hacer que te puedan quedar 5 o 6 en recámara y todavía Claro, eso la gente le cuesta ver. ¿Por qué crees que le cuesta a la gente todavía tener ese 1 2 repeticiones en recámara? Estar más cerca del fallo que dejarte 8 o 9 con un peso muy liviano. pues yo lo que creo es que la gente, en términos generales, no los que estamos ya más Sí, sí, especializados, sí. es que se pierden con mucha información. Entonces, tú Sí. ahora mismo te metes en redes sociales y te empiezan a hablar de que no hagas un jalón al pecho así, hazlo así, o no hagas este sistema de entrenamiento, por ejemplo, un split de torso-pierna Ujú. o full body, todo esto Sí. te están diciendo constantemente información que es irrelevante. Y Ujú. entonces, como no se prioriza la realidad, que sería en este caso pues el aprender a manejar esas cargas, pues la gente se centra más en un tipo de ejercicios o un Ujú. tipo de rutina de entrenamiento que en el propio ejercicio y cómo llevarlo pues al siguiente nivel que sería con esas cargas. Entonces, yo creo que más que pues problema de la persona como tal, es problema de por dónde se deja Claro. informar. Que hay mucha sobreinformación en redes sociales. Y Claro, es que al final muchas veces decimos, es que con cualquiera que tiene una cuenta y va a un gimnasio y está relativamente fuerte, piensas que puede saber sí, entrenamiento, cuelga un par de vídeos diciendo aquí se hace esto, esto y esto. claro, Y la gente que al final no somos del sector no sabe por dónde pillar una u otro. claro. Que Yo la mayoría de las personas es eso, además, que no saben por dónde coger, porque han leído, han oído y tal, y entonces al final están peor de lo que estaban cuando no sabían nada. sí, Porque sí, ahora sí. sé cosas y encima dudo de más. Claro, y también entiendo que es muy complicado tamizar la información. ¿Cuál es Claro, buena? ¿Cuál es mala? ¿Cuál me viene a mí? ¿Cuál me viene? Por eso la importancia claro, de tener un entrenador, ¿no? eso es. O sea, al final yo siempre digo que si tú tienes la posibilidad de tener un Ujú. entrenador y que te lleve, yo lo que vería ideal sería pues cogerte un entrenador presencial, al principio Ujú. si nunca has entrenado, que te guíe sobre todo con la técnica y que te enseñe las bases, que sean. Claro. Las bases para mí es simplificar tu entrenamiento.
O sea, que te enseñe lo básico de técnica de los ejercicios que puedas hacer, luego que te enseña cómo hacer cada repetición, pues Claro. sin pues utilizar una carga correcta, descansos adecuados en función del objetivo y tal. Y luego ya veremos si metemos ejercicios, si este tiene por el perfil de resistencia es más óptimo para ti o no. O sea, esos mini detalles, pues orientarles en que eso ya es el final y que cuando llegues al Claro. final te das cuenta de que no sirve para tanto Claro, que como de se lo piensa. general a luego ir a lo específico, ¿verdad? Claro, eso es, o sea, coger las bases pero simplificarlas y a Ujú. partir de ahí trabajarlas y tener claro, pues igual que estudiar, sí, existen muchas formas de estudiar, pero al final es que te sientes y que tengas intención de aprenderte lo que tienes delante. A Pues esto es voluntad. igual, Sí, eso sí, es. sí. Bueno, qué interesante, la verdad. Qué conversación más interesante de alguien que sabe tanto, que tiene tanta experiencia como tú, Pablo. Me gustaría un poco preguntarte también por tu lesión, porque Sí, la verdad es que es algo que a lo mejor a gente que lo puede ver y que ha tenido esa cierta lesión le puede ayudar mm, o le puede aconsejar en todo lo que te ha pasado a ti o en tu experiencia. Tú estás sí, haciendo un reto de volver a levantar 100 kilos, ¿no? En eso es. sentadilla. Y para poner un Sí, poco en contexto a la gente, tú estás operado de la rodilla, del menisco, de los ligamentos y también tienes artrosis, ¿verdad? Lo eso primero, es. ¿qué tal estás y cómo va esa rodilla? Eso es lo fundamental. O sea, ahora estoy mucho mejor. Lo que pasa es que, o sea, a mí lo que me pasó, para poner en contexto, es que con 18 en la universidad me rompí el cruzado el primer día que Mm. entré en el colegio mayor. Y me operé y se me volvió a romper a los 6 meses. ¿Qué pasa? Que al final cuando tienes un cruzado roto, pues yo como entrenaba ya con cargas también altas, pues lo que pasa, lo que me dijo el médico cuando me vio el menisco, dije, mira, tú cuando metes un sándwich con queso, pues el queso es tu menisco. Y cuando lo metes en microondas y lo calientas y se va saliendo, pues así lo tenía, tras Madre tantos mía. años. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me provocó también pues una artrosis. Ujú. Y claro, es una artrosis avanzada. A mí me ha costado muchísimos años y es lo que yo hablaba, por ejemplo, antes, que en estos casos, cuando tienes una lesión tan compleja, sí Ujú. que necesitas un asesoramiento personalizado. Claro. Entonces yo, claro, pues tuve que aprender pues cómo entrenar y formas de entrenamiento que no tienen nada que ver con lo que se habla en general. Ujú. Y a día de hoy estoy bien. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes una artrosis de ese grado y esa lesión, pues también quedan muchas lesiones que no son solamente en la propia rodilla, son lesiones, por así decirlo, para que la gente lo entienda, en tu cerebro, porque Ujú. cambias movimientos, adoptas posiciones, generas miedos. Entonces todo eso es un trabajo también muy psicológico que hay que ir haciendo que va como de la mano del entrenamiento. Pero si Ujú. no lo haces, el entrenamiento se queda bastante cojo, Sí. valga la redundancia con el tema de la rodilla. Por lo que dices, bueno, entiendo que en todas las lesiones la carga mental es importante, pero en una Mm, lesión que justo del primero a la segunda rotura hay un periodo corto de tiempo, sí. ¿cómo te puedes recuperar de ese batacazo emocional? Pues al final es como todo, también depende de la época en la que te pille. Yo cuando Ujú. me operé y me lo rompí a los 6 meses, pues me pilló siendo mucho más joven. Entonces ahí piensas que no pasa nada, que bueno, que estos son unos Claro, meses. Y en mi caso me fue bastante bien. Lo que pasa es que yo, tras 4 o 5 años, se me empezó como a pinzar el menisco cuando caminaba. Entonces, claro, pues dije, bueno, me voy a operar el menisco y me dijeron, pues ya que te operamos, te hacemos lo del cruzado. O ujú, sea, era algo que era como bien, pero tras esa operación se complicó mucho ujú, porque, claro, ya tú cuando tienes otra operación, pues ya tienen que perforar otra vez otro túnel, claro, te tienen que hacer en el fémur, te tienen que coger otro tipo de injerto y al final son ya, pues no lo mismo, pues una operación que dos no, no, y eso total. pues provoca cosas que pues al final tampoco puedas controlar fácilmente. Ujú, En el sentido de que pues te pueden aparecer más problemas porque una segunda operación es compleja, una tercera más y ya más de tres no se suelen hacer. claro. Entonces, recuperarte al principio, pues bien, pero por ejemplo ahora en la segunda operación Ujú. sí que me costó más porque como no veía yo como que se iba recuperando como antes me Como pasaba. antes, ¿no? De la experiencia que tenías antes. Claro, pues ahí cuesta mucho porque ya empiezas pues, a pensar que, ostras, que las cosas han cambiado, que ya no Mm. puedes volver a hacer, porque a mí la doctora, para que te hagas una idea y se haga todo el mundo una idea, me dijo que cuando salí del quirófano que no podía volver a hacer deporte nunca más, hasta el nivel que me dijo, si por ejemplo haces un curl de bíceps o un press militar, Sí. no lo hagas de pie, hazlo sentado. O sea, era ¿Qué me como, si yo dices? no puedo hacer un curl de bíceps de pie, pues ¿qué tengo yo en la rodilla? Claro, qué barbaridad. que, Sí, sí. que vamos, pues correr, entrenar y todo eso, olvídate. Entonces, Sí, claro, sí. pues ya sales del quirófano con esa idea y te Ujú, va costando mucho. Pero al final es como todo, el tiempo y el seguir intentándolo, pues al ujú. final consigues estar por lo menos mejor de lo que estabas. Joder.
Madre mía, qué fuerza de voluntad y qué mérito, Pablo. O sea, te deseo la mejor de las recuperaciones. No me cabe duda que estás en ello, en Gracias. proceso de, y que estás mucho mejor, pero wow, qué mérito. Yo tengo un compañero cercano que ha pasado prácticamente un poco parecido a lo que tienes tú Mm, y decirle a la gente que de esto se sale, pero hay que intentar sí, acercarse de los mejores profesionales posibles, eso es, como tú, porque 100%. una lesión tan grave que a lo mejor lo que tú has comentado antes, con 18 años lo ves, bueno, no pasa nada, puedo con Claro, todo, pero dentro a lo mejor de 20, cuando tengas 30 claro. o 40, dices, uff, que me duele el andar. Que cuando tengas un hijo, digo, no puedo ir detrás de él porque, Claro, no puedo correr. claro, sí, sí, sí. Eso es. Entonces, bueno, y por ejemplo, me surgen también varias preguntas sobre ello, Sí. si no te importa. ¿Has cambiado tu forma de entrenar respecto antes, desde la operación? Pues he cambiado mi forma de entrenar ya no por la propia lesión, sino porque muchas veces cuando estás haciendo algo, Ujú. siempre, porque te gusta, pero no has sufrido, pues como en mi caso. A mí, yo por ejemplo odiaba correr, no me gustaba porque pues, no me ha llamado nunca la atención los deportes Claro. de resistencia en general. Sí, sí, ¿Qué sí. pasa? Que como ya no he podido correr por la lesión, Ujú. cuando he conseguido a través de mucha rehabilitación, readaptación después, que estuve pues muchos meses trabajándola, es como que cosas que antes no te gustaba y estás ahora imposibilitado y te has hecho la Claro. idea que no podías volver a hacer, te empiezan a llamar más la atención. Sí, te entiendo. Entonces, claro, he cambiado mi forma de entrenamiento porque me he dado cuenta de que me ha apetecido probar cosas distintas. Entonces, a día de hoy mis entrenamientos son distintos, Ujú. pero como que sigue manteniendo las bases. Pero sí que, Ujú. por ejemplo, todo el tema cardiovascular, como ayer estuve corriendo, por ejemplo. Joder. Entonces, suelo salir a correr una o dos veces en semana, que antes no salía. Yo Ujú. la primera vez que pude trotar, troté 200 metros, 180 pulsaciones y paro porque, porque flipas. Entre el dolor y las pulsaciones es una locura. Y Claro, ahora pues claro. he hecho carrera de 10 kilómetros. Entonces, claro, eso también te va dando pues una motivación. Entonces, quieras que no, el entrenamiento yo pienso que las personas siempre evoluciona o por lo menos cambia. No quiere decir que sea Sí, mejor. O sea, total. entonces sí que ha cambiado pues ese tipo, el trabajo pues ya no solo específico de fuerza, sino combinarlo con, como te decía, que estuve preparando para prueba de Gyros, hice una DECA y todas estas cosas. Entonces he cambiado también un poquito, pero sigo con las bases que ¿Y qué siempre he hecho. tal es esa experiencia para alguien que entrena mucho en gimnasio, que tiene mucha experiencia, una prueba híbrida, como la DECA, como el Gyros? ¿Qué tal? Pues a mí me parece muy interesante y me ¿Sí? gustó bastante porque es otro, o sea, es otra percepción. O sea, no tiene nada que ver sacar un RM en banca Ujú. con hacer una DECA, por ejemplo. Tu cuerpo pues se adapta de forma diferente, o sea, tienes sensaciones, pues claro, al final mejoras tu capacidad aeróbica, Claro. mejoras otros componentes y entonces tu sensación es diferente. Ujú. Entonces, pues a ver, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, hacer la DECA y todas estas cosas. Lo que pasa es que es como no llegar a un nivel alto, es decir, porque lo que pasa muchas veces es que cuando hacemos este tipo de disciplina ya queremos apuntar a un podium Sí. o tal, lo típico que sueña. Yo en Sí, mi sí, caso sí. no, pero te empieza el gusanillo. Sí, Y yo mi pareja, por ejemplo, Lara, que sí que hace un montón de esta de DECA, sí, sí, de sí. Hyrox, sobre todo Hyrox, pues claro, lo veía de cerca y digo, venga, voy a probarlo. Entonces al Mm. final, pues también te engancha un poquito. Yo Y insisto son mucho sensaciones. siempre en el entorno. Quiero decir, si tu entorno al Sí. final hace ese tipo de cosas, a ti lo que tú Mm, comentas, un poco el gusanillo lo tienes ahí detrás de la oreja y dices, venga, ¿y qué tal? A ver cómo fue. Pero tú lo hiciste claro. con tu pareja. Sí, hicimos la DECA. O sea, fue como también un propósito que tuvimos Ujú. cuando era como que mi rodilla ya estaba estancada y no había por dónde cogerla porque yo he ¿Sí? probado tratamientos, o sea, me he gastado un dineral, pero una barbaridad en tratamientos, en fisios, en máquinas. Yo estuve, por ejemplo, yendo 2 meses, de lunes a viernes, 7 horas, a un fisio, me hacía tratamiento con terapia luz roja, luego una máquina de estas hiperbáricas, luego tal, y no me hacía nada y yo era como, bueno, pues nada. Entonces, Madre al mía. final era como que dijimos una vez, "Buah, si un día puedes volver a trotar, sería súper guay hacer una DECA". Entonces, claro, tiene también ese componente de haber hecho una promesa, de intentar cumplirla. Entonces tuvo mucho, mucho detrás. Imagino que cuando llegaste al final de la década fue como, madre mía, ganar la Sí, Champions, ¿no? Pues más o menos fue una parecía. locura. Fue incluso casi mejor, porque muchas veces ganar la Champions tienes una presión detrás que no te deja disfrutarla en el momento. Sí, O eso sí, creo, porque no ganar ninguna sí. Champions. Claro. Joder, cuánto me alegro de verdad de escucharte.
y que ha ido todo muy bien y que va todavía, que seguro que Sí, en va el muy futuro bien. irá mucho mejor. Bueno, Sí, llegamos un poco al final de la entrevista y me gustaría hacerte ahora una pequeña ronda rápida, en el que vale, te pido que seas lo más breve posible y que luego si te sí, quieres detener en alguna lo comentamos, ¿te parece? vale, vale. Venga, genial. ¿Qué prefieres entrenar? ¿Fuerza o cardio? Yo fuerza. Ejercicio de fuerza preferido. Ejercicio de fuerza preferido, pues ahora curiosamente la prensa. ¿Sentadillas o prensa? Pues macho, que te gusta sufrir, desde luego, ¿no? Sí. Del 1 al 10, ¿qué importancia das tú a la suplementación para mejorar el rendimiento en tus clientes? A la suplementación, un 2 3. Ujú. ¿Qué moda del fitness actual no te convence nada? La moda del fitness de las redes sociales, del Sí. viralizar. Ujú. Esa es, o sea, la Sí. del viralizar. El Un 2 de viralizar, la tres. obsesión por viralizar, ¿no? Sí. Ujú. Y por último, ¿qué hace mejorar más a un deportista popular? ¿El entrenamiento, la nutrición o el descanso? Yo siempre diría que el entrenamiento. Ujú. Siempre. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo también, la verdad. Yo creo que la suma de las tres, pero sobre todo, Siempre. siempre, Claro. como todo, pero sobre todo el entrenamiento. Eso Muy es. bien. Sí, me gustaría hacerte una última pregunta y así no te robo más tiempo. Y Vale. si alguien quiere empezar a entrenar bien, de verdad, desde cero, ¿qué debería tener claro? Pues debería tener claro que esto, para empezar a entrenar bien desde cero, lo que tienes que aprender es a tener un cambio de hábitos y Ujú, hacerlo un hábito, que forme parte de tu rutina, ni que sea algo que tengas que dedicarles mucha atención, ujú, pero tampoco algo que se te olvide. Entonces, que tú a la semana, con que mantengas una media de 2 entrenamientos a la semana, 3, si partes de cero, y eso lo consigues hacer 2 años, vas a estar en un nivel altísimo. Entonces, para mí es sobre todo el simplificar el entrenamiento y el hacértelo sencillo. Si un día no entrenas en el gimnasio, entrena en tu casa. Si siempre que tengas la posibilidad de entrenar, de hecho, ha salido ahora la guía de la CSM nueva de recomendaciones y ha cambiado completamente el enfoque que tenían con el de ahora y sobre todo recaen en facilitarte el entrenamiento y hacerlo un hábito a largo plazo. Joder, qué buen consejo, la verdad. Sí, 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 me encanta. Yo siempre digo mucho lo de pequeño, muchos pocos hacen mucho mejor que un poquito mucho, la verdad. Un eso poquito es, todos eso los es, días, que genera eso un es, hábito, como tú dices, es mucho mejor que un atracón un día. O sea, que te eso pegues un es. entreno increíble de casi una hora todo, o incluso más, un día Sí, y luego no entrenes en 10 días, es mucho peor para mí que si entrenas 3 días en semana, lo que tú dices, o dos, 30 minutos, o eso 40 es. minutos. Y no obsesionarse, porque al final, siempre que empezamos algo, queremos hacerlo perfecto. Ujú, Y las cosas nos hacen perfectas. Y la perfección, si existiera, sería el hacerlo consecutivo. ujú, Entonces, porque ahí vas a tener aprendizaje. Con que mejores un 1% en cada entrenamiento, como en claro. todo en la vida, a Ujú, la larga te vuelves un experto. total. Y partes de no ser nadie y partes a ser experto en algo que hayas estado haciendo durante mucho tiempo. Entonces, por eso, al final puedes tener el mejor entrenador, puedes tener el mejor plan de entrenamiento, que si de ti no lo haces sostenible, Ujú, si tú no lo haces sostenible es imposible. Entonces, yo sería como el mayor consejo de no intentes cogerlo y estar ahora obsesionado con todo, sino date tu tiempo, tendrás una ujú, motivación, luego te decaerá la motivación, te volverá, tendrás que luchar pues a veces por moverte cuando estás claro. sentado Mm. y el conseguir eso y que ya de ti salga el entrenar porque sientas que algo dentro de ti Se lo demanda, necesita. Sí, sí. eso es, porque a mí me pasa, yo estoy de vacaciones, yo no entreno porque me toque entrenar, porque me voy a Total. quedar sin músculos, sino entreno porque la sensación, o sea, el cuerpo me pide esa sensación después. Me pasa exactamente lo mismo, o sea, que lo necesito Claro, para pues, estar bien mentalmente, para recuperarme, para que esa dosis de entrenamiento me encanta. Lo eso metes en es, tu hábito y es que muchas veces insisto, digo, es que yo entrenar es lo mejor del día. Quiero decir, tú es que es sales la de parte, trabajar y claro, entrenar y hay mucha gente que te escucha y dice, pero ¿qué dices? Es que yo ir ahora al sí, gimnasio una hora o salir a correr, tal, para mí es penar. Y digo... No, no, claro. yo lo interpreto como disfrutar. O sea, es el momento del día que estás Es que es disfrutando. la clave, Sí, porque sí, siempre sí. en tu entrenamiento tendrás objetivos. Pues voy a hacer tal prueba, o voy a mejorar tanto en la sentadilla o en la banca, o me Claro, sí, apetece sí. combinar. Siempre vas a tener microobjetivos o objetivos que digas, bueno, pues ahora principal.
Pero al final la clave es que tú estés dentro de esa rueda del movimiento, Claro. incluso moverte en el día a día. O sea, ya no Ujú. hace falta incluso entrenar. Una persona que no se levanta a la oficina, con que todos los días haga unos 8.000 9.000 pasos y hacia 3.000 Vamos. hay mejora. Sí, 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 ya ves. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por pasarte. Y yo a los entrevistados generalmente les suelo pedir que me recomienden una persona a la cual entrevistar para el podcast. Buah, pues ahora mismo, eso sí que me pillas. Una persona que te parezca interesante o que conozcas o lo que sea, digo, A ver, que pues le quieras puedes, que se pase. como hemos estado hablando también de fuerza y tal, se me ocurre a Josemi de clase, por ejemplo, que está mucho con powerlifting. Le puedo hacer ahí Una buena una entrevista, ¿verdad? entrevistilla específica ahí de powerlifting. Bueno, pues muy bien. Oye, muchísimas gracias por pasarte al canal. La verdad, Pablo, ha estado, yo disfruto un montón de la charla, espero que a la gente también. Y Yo nada, que también, ha sido muchas un gracias a ti placer. por invitarme. Un saludo. Un saludo.